Pues eso fue terrible. Hubo que todos los médicos ayudarme a sacar a esa niña porque para mí yo la había declarado muerta ya. Ver la persona afuera esperando porque para hacerse una prueba de VIH hay que recibir una consejería. No puedo pertenecer a la sociedad de pediatría porque de hecho no lo soy. Pero los compañeros médicos de la provincia y el dengue es todo el año. Hay que pensar en el dengue durante todo el año. Pero la fumigación es como el fracaso de la estrategia. El lunes digo yo, mire, el niño está vivo. ¿Cómo? Bueno, se salvó el niño. Bienvenidos a otro episodio más de su canal Fluyendo. Hoy, acabando de pasar lo que es el mes del médico, que no tenía idea que ayer domingo era el día del médico. Tenemos aquí con cada uno de ustedes una doctora con una larga trayectoria. Uno de sus hijos fue de nuestros primeros episodios aquí en el canal. Vamos a compartir de medicina, de su historia, de cosas que ha vivido, cosas que le han pasado. Y tenemos con nosotros a la doctora Carolina González. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Agradecer al equipo de producción la invitación a esta plataforma Fluyendo. Aquí estamos. Gracias, ¿no? Bienvenido. Para nosotros un placer, porque hablando con su hijo, hablando con mami, me dice que usted fue que me asignó la leche que yo tomaba cuando pequeño. Sí, verdaderamente. Ya tenemos un largo tiempo trabajando en salud en nuestra provincia, porque soy ocoeña. ¿Cómo inicia en la salud? ¿Por qué le llama la atención hace tantos años? Bueno, desde muy jovencita me gustaba la medicina. Yo le decía a mis hermanos, voy a estudiar medicina, a mi mamá, a mi papá. Mi papá murió muy joven y entonces mi hermano mayor se quedó con nosotros con la manutención y todo. Estábamos en una situación muy difícil. Mi hermano quería convencerme de que estudiara enfermería. Él me decía, estudia enfermería porque era más económico. Y yo le decía, no, yo no voy a estudiar enfermería, que lo que me gusta es médico, yo quiero ser doctora. La jefa. Sí, entonces, bueno, ahí entramos y comenzamos la carrera con ayuda de mi hermano mayor, porque mi padre falleció joven. Y terminamos la carrera y aquí estamos. Pero ¿qué tan difícil era en ese momento estudiar medicina? ¿De qué estrato socioeconómico usted viene? Sí, muy difícil. Mi familia de origen es humilde. Nosotros nacimos en La Ciénaga. Somos 9 hermanos. Ciénaga, Distrito Municipal La Ciénaga. Somos 9 hermanos. Mi papá era del Memiso. Mi mamá del Naranjal. Y en los viajes de él para La Ciénaga, como profesor que era, pues conoció a mi madre y nosotros nacimos ahí en La Ciénaga. De ahí ellos se mudaron aquí a Ocoa. Aquí pasamos un tiempo, unos años. Y estando yo todavía en cuarto o quinto de primaria, se trasladaron a la ciudad y allá, bueno, mi papá trabajaba y no, muy difícil. Pero cuando yo comencé la carrera en la UAS, era todo barato. Porque yo recuerdo que mi hermano me daba 10 y 15 pesos semanales para yo pasar mi semana en la universidad. Pero muy difícil porque había que quedarse en la universidad. Los horarios eran extremadamente difíciles. Materias en la mañana, en la tarde, a veces en la noche. Problemas en ese tiempo, te estoy hablando del 77. Problemas con la época, muchos problemas en la universidad. Un semestre a veces duraba un año. ¿Qué tiempo usted duró estudiando? Realmente yo duré 7 años sin la pasantía de ley. Pero porque yo cogía muchas materias en verano y eso, pero nos llegaba hasta 8 o 9 años. Cuando tú reprobabas materias, tardaba mucho tiempo por eso, porque a veces la universidad la cerraban y duraba 3 meses. Y volvíamos y los semestres eran interminables. Ahora no. Ahora tú en un año haces 3 cuatrimestres. Se adelanta más. Salen muy jovencitos ahora los médicos. Pero usted quería ser doctora desde muy pequeña, entonces llega a la universidad, se topa con los estudios. ¿En algún momento decidió cambiar de carrera? No, nunca. Cuando empezó a ver esos cadáveres. Sí, al principio, tú sabes que no es fácil acostumbrarse.
Yo recuerdo que mi mamá me decía, yo le decía, bueno, hoy toca anatomía patológica, bregar con los cadáveres. Y ella ya sabía que yo iba grave. Pero nada, me fui adaptando hasta que finalmente Se lo digo, logramos. pues tengo una amiga que es como mi tía, cirujana. Entonces ella da clases en una universidad y me ha tocado ya dar en la parte forense también. Sí. Cuando voy, he ido a visitarla varias veces y tiene los cuerpos así en una cama. Y tú ahí entras así Difícil. como si nada. Ya estoy acostumbrado. Sí, el olor y todo, uno se acostumbra. Todavía yo tengo en mi memoria los olores del formol y de estos cadáveres y eso. Entonces, ¿cómo regresa a Ocoa luego de sus estudios? Bien, pues yo cuando terminé la universidad, una tía que falleció reciente, Milita Mejía, ella trabajaba en salud, ella fue muchos años promotora de salud y ella me decía, ven para Ocoa, que yo estoy aquí estaban mis tías, porque ya mi familia materna estaba allá y paterna, pero tenía mis tías aquí. Entonces, bueno, comencé aquí en el Hospital San José, la pasantía. De ahí el padre Luis, que en paz descanse, me convenció de que yo le fuera 3 días a la semana a Arroyo Cañas, porque ahí no había médico, un lugar de ahí de Rancho Arriba. Y yo iba 3 días a la semana a Arroyo Cañas y los otros 2 días lo trabajaba en el hospital. Recuerdo que el padre Luis me decía, yo te voy a dar algo para que vayas, pero no me dejes de ir porque era difícil allá. Y recuerdo que él me daba 75 pesos. Y yo iba feliz y venía. Y luego estos 2 días lo trabajaba aquí. Ahí terminé la pasantía. Cuando terminé la pasantía de ley, pensé irme a Santo Domingo, me fui, porque iba a tomar exámenes para empezar una especialidad. ¿En qué? En pediatría. Y cuando fui, bueno, estando ahí en el proceso, era un poco más difícil que ahora. Me llamó el doctor Báez, del Centro Médico Maniel, y él me decía, venga, porque yo a veces iba a hacer servicio allá. Y él me decía, venga, que después usted comienza la especialidad. Me convenció, vine y comencé a trabajar y a producir y cosas. Cuando, tú sabes, una situación difícil, la familia ya no había forma, estábamos difícil de situación económica. Se enamoró. No, me quedé primero aquí y me fui haciendo servicio. Entre el doctor Manuel Julio y yo, que somos primos, éramos los dos que estábamos en la clínica, Manuel Julio Pimentel, y hacíamos un día sí, un día no, y nos fuimos quedando, pues de ahí me quedé. Me quedé en un consultorio en la clínica hasta la fecha, porque entonces a los 2 años de yo estar aquí de regreso, entonces conocí al papá de mis hijos y nos casamos y nos hicimos familia aquí. Qué chévere. Pero me gustaría escuchar algunas anécdotas de ese tiempo en el campo, de cuando visitaba el campo y cómo era la situación allá a nivel médico por las precariedades, andando las personas descalzas, desnutrición, me imagino. Una cuanta anécdota. Sí, allá en Arroyo Caña, en ese tiempo, el centro de salud, la UNAP, era un centro comunal que era de la Iglesia Católica, y todavía es. Ahora lo mudaron a otro lado, pero ahora siempre fue así. Es un centro que pertenece a la iglesia. El padre tenía una botica, entonces nosotros llegábamos. Yo recuerdo que la enfermera y yo nos íbamos los lunes y no había energía eléctrica. Entonces llevábamos, por ejemplo, algo de comer, de refrigerar para hoy y mañana, porque ya no duraba más. Después que pasaba ese día, al otro día, teníamos que comer lo que había ahí. Guineo, arroz, lo que apareciera que no fuera refrigerado, porque no había forma de tener alimentos conservados en nevera. Recuerdo que las personas, cuando uno llegaba, ya habían gente esperando a uno. Yo decía siempre, oh padre, aquí están los carros de los pacientes, porque cuando uno llegaba, encontraba varios caballos afuera parqueados donde la gente iba, porque venía de la loma a chequearse. Pero fue una época bonita porque uno, como te digo, trabajó medicina preventiva. O sea, lo ideal. Uno enseñaba a las personas a cómo prevenir enfermedades, a vacunarse, aquello. Y fue un tiempo bonito. Tengo entendido que aunque usted no se orientó a la pediatría, es decir, no estudió la especialidad,
como quiera se orientó hacia esa área, como quiera tenía ese amor por trabajar Sí. con los niños, tanto así lo que decía al inicio Y de tengo. de mi leche. Sí, tengo, porque yo trabajé en el hospital, en la pasantía, en el tiempo que estuve ahí, y en el centro privado. Trabajé al lado de un pediatra que duró mucho tiempo aquí, que para mí es un ícono de la pediatría, el doctor Domínguez Garavito, que duró muchos años aquí. Mucha gente lo conoce. Y trabajé de la mano con él. O sea, él me agarró y me enseñó a trabajar con niños. El 85% de mis pacientes son niños. Y yo no soy pediatra, pero me gusta trabajar con los niños. Pero ¿cómo se Y maneja? estudio mucho los niños. ¿Cómo se maneja eso de que usted no es pediatra, no tiene la especialidad? ¿Qué tanto lo tiene cohibido, tal vez por ley, por régimen? No, bueno, ¿Hasta dónde tratarlos? Sí, yo no puedo pertenecer a la sociedad de pediatría porque de hecho no lo soy. Pero los compañeros médicos de la provincia que son pediatras, yo trabajo de la mano con ellos. O sea, yo veo muchos niños, pero muchas veces tengo que auxiliarme de ellos. ¿Ve? O sea, cuando no encontramos una patología clara, cuando no tenemos un diagnóstico claro, pero nos mantenemos estudiando, revisando, vigilando los protocolos y tratamos de trabajar apegado a los protocolos que emanan del Ministerio de Salud. Caso... Y cuando a veces digo, ya me quiero retirar, pero cuando llego al consultorio que encuentro 8 y 10 pacientes, a veces digo, ay Dios mío, pero me gusta lo que hago, o sea, yo lo disfruto. Qué bueno, eso es importante. Caso así como más fuerte que ha tenido que trabajar. Bueno, con niños, en sentido general. General. En sentido general, bueno, a veces hemos tenido pacientes que los ingresamos, por ejemplo, con una crisis, por ejemplo, de broncoespasmo, una dificultad para respirar. No tenemos un neumólogo a mano, se complica. En la noche te llaman que está complicado. Hemos tenido que salir para la clínica y acompañar al paciente. Si ha habido que referirlo porque necesita un cuidado intensivo, acompañarlo hasta allá. También recuerdo una vez una niña de aquí que tenía un proceso de piel y estábamos usando penicilina con ella. Y ella llevaba 4 penicilinas. Tú sabes que el organismo a veces hace reacción tardía. Bueno, ya yo le decía, cuando te inyecten te quedas ahí siempre 10 minutos. Esa era la última inyección. Y ella se la puso y se fue para la casa. Vivía aquí mismo en la 16 de agosto. Cuando llega a la casa, ella me llama. Doctora, esta niña está rara, está mal. Digo yo, arranca para acá. Y la niña hizo una reacción anafiláctica con la 5ª inyección de penicilina, recuerdo, hace muchos años. Pues eso fue terrible. Hubo que todos los médicos ayudarme a sacar a esa niña porque para mí yo la había declarado muerta ya. Pero gracias al Señor usamos todos los recursos y la niña salió bien. Pero fue un episodio fuerte. ¿Cómo afrontan los médicos la muerte de un paciente? Mira, para los médicos yo siempre digo que a ningún médico quiere que se le muera un paciente. Es muy triste y muy decepcionante cuando un paciente en manos de uno pues muere. A veces es inevitable porque hay pacientes que llegan ya en un estado muy crítico, que tú haces todo lo que tú puedes por sacarlo, pero no lo logras. Y también pacientes, por ejemplo, que han sido manejados o que llegan tarde al centro, pero la verdad que es muy triste, uno se pone depresivo, es como si fuera un familiar de uno realmente. Por eso yo a veces cuando oigo que dicen, tal médico lo dejo morir, tiene que ser una persona que esté muy fuera de sus cabales para no hacer todo lo posible por salvar la vida a una persona, porque cuando a veces tú te encuentras personas que te dicen, mire, usted me atendió hace un tiempo y hay personas que a mí me dicen, mire, yo estoy vivo por usted, porque yo una vez fui con tal cosa y usted me refirió y mire, si usted no me refiere me hubiera muerto. Pero uno
se pone, es triste, la verdad que sí. ¿Qué cargos, usted ha tenido cargos en el Ministerio de Salud, en el hospital? Sí, yo, por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, en la antigua Junta para el Desarrollo, hoy Asociación para el Desarrollo, desde mis inicios, y llevada por mi tía, Milita, como te decía, ella trabajaba ahí en un comité de salud desde mis inicios. Yo me integré a la Asociación para el Desarrollo y ahí, en el comité de salud, ahí dábamos operativos semanales. Y de ahí yo pasé a ser secretaria de la Junta Directiva, cuando el señor Monbáez, que en paz descanse, era presidente de la Junta. Ahí duré un tiempo. Después pasé a ser vocal de la misma Junta Directiva por mucho tiempo. Luego fui vicepresidenta, o sea que tuve diferentes cargos ahí. Eso como ONG, eso eran cargos honoríficos. Entonces también pertenecía al patronato, al patronato de los bomberos, de la Cruz Roja. Actualmente pertenezco al directorio de CONANI, donde trabajamos con niños. Y en el Ministerio de Salud Pública, trabajé en la Fundación Pedro Alegría. Los 8 años que estuvo como senador, yo trabajé ahí en la consulta, dando una consulta todos los miércoles. Él me dijo, yo quiero que tú me veas 20 niños todas las semanas, de escasos recursos, que yo le voy a comprar sus medicamentos. Y así lo hicimos por 8 años. Después, en el 2006, pasé al Ministerio de Salud Pública. Ahí pasé a la Dirección Provincial de Salud, aquí en la provincia, como coordinadora de programas de salud colectiva. O sea, teniendo a mi cargo ahí la vigilancia del programa, un programa muy importante, que es un programa, el programa de VIH-Sida. Y de género, también de violencia de género. Desde ahí nosotros trabajamos en pos de como supervisor, de que los pacientes que se diagnostican con esta enfermedad, pues sean atendidos con calidad y calidez, y según la norma, y que reciban todos los medicamentos que lleva, y si no lo hay, gestionarlos. ¿Qué tantos casos hay en Ocoa? Bueno, nosotros tenemos aquí en la provincia un servicio de atención integral que funciona en el Hospital San José. Y desde ahí los pacientes se captan, pero tú sabes que la enfermedad tiene un estigma, hasta de ver la persona afuera esperando, porque para hacerse una prueba de VIH hay que recibir una consejería. O sea, si te vas a hacer una prueba, yo te indico una prueba de VIH, tienes que ir a un departamento primero a recibir una consejería que te prepara por si es positivo. Porque tú sabes que hay personas que tienen problemas, entonces se deprimen, entonces recibe una preconsejería que puede ser con más pacientes y luego una postconsejería que es individual. Pero en la provincia hay un número, no te quiero decir el número, pero hay muchos pacientes que se atienden en otros lugares. ¿Pero por qué es tan alto? No es que es tan alto, pero hay pacientes que se emigran a otras provincias porque no quieren que lo estigmaticen cuando dicen, bueno, está en el programa. Sí, hay dos. Porque no es lo mismo ser portador de VIH que tener SIDA, porque la gente lo etiqueta, pero tú puedes ser portador de VIH y si te adhieres al tratamiento, tú puedes durar muchos años y morir de otra cosa. Pero son pacientes que están todos controlados y que los que caen en abandono, pues hay un equipo que los busca y los capta, ¿tú ves? Y los vuelve al programa porque el tratamiento es gratuito y se le da consejería, se le dan sesiones y trabajamos en prevención, que es lo más importante. Trabajamos en prevención con relación a la enfermedad en adolescentes, en las escuelas, en las juntas de vecinos, en la asociación de mujeres. Desde ahí, desde la Provincial de Salud, el trabajo es educación. O sea, el servicio atiende a los pacientes, pero nosotros somos educación y prevención, desde la parte rectora. Bueno, como seguimos en datos, hablando del CONANI, ¿qué tan constante, qué tanto sucede de quitarle un niño a una familia? Bueno, mira, ellos hay
ellos tienen, lo ideal de Conani no es quitar un niño, ni llevar un niño a un hogar de cuido o llevar un niño a una casa acogedora, porque ellos lo que usan es como tener familias que acogen niños, pero los reglamentos y los estatutos no es quitar niños, es que el niño esté con su familia y que esté bien. Entonces, cuando hay, por ejemplo, denuncias de niños, por ejemplo, del parque que andan, no sé, el CONANI tiene su trabajo y la fiscalía tiene el de ellos. No es lo mismo. El Consejo Nacional para la Niñez, ellos lo que trabajan es para prevenir que hayan niños en la calle. Pero cuando hay niños, que hay denuncias, trabaja de la mano de la fiscalía. Hay niños, hay adolescentes que se han reportado, por ejemplo, en el parque, que salen por las redes sociales, que tú sabes, que denuncian, mira los niños. Bueno, ahí entra Conani desde una parte, pero ahí entra la fiscalía más bien, porque no todos los niños van a casas de acogida, porque a veces se trabaja con la familia, que es lo más importante. ¿Ves su papel como doctora, hacer una evaluación de ese niño? Sí, yo estoy como por salud pública, pertenecemos al directorio, pero realmente quien tiene sus reglamentos y sus normas son el personal de Conani. Nosotros damos apoyo desde la parte de salud. Por ejemplo, un niño que está con su familia y que ya estuvo con problemas de una índole o de otra, y está bajo la vigilancia, por ejemplo, de Conani, de psicología. A veces hay medicamentos que no los tiene el centro de atención primaria, que la familia no lo puede comprar, y nosotros como salud colaboramos con la gestión de esos medicamentos. ¿No le ha pasado que una familia la haya señalado o acusado de que le quitaron su niño por usted, por una evaluación médica que usted haya hecho? No, porque nosotros directamente no trabajamos eso. Conani, con la fiscalía es que trabaja esa parte. Y a veces yo sé que tienen que haber familias que son disfuncionales, por ejemplo, que tienen niños así en la calle y eso, y cuando Conani lo que hace es que contacta a la familia, igualmente a la fiscalía, y trata de resolver la situación. Conani inclusive le gestiona alimentos a través de las instituciones, le gestiona medicamentos, alimentos, y le da seguimiento a la familia, porque es lo más importante. Me decía que usted entró en el sistema de salud pública en el 2006. Del 2006 a la fecha, ¿qué tanto ha cambiado nuestro sistema de salud? Bueno, desde 2006 a la fecha yo podría decirte como rectoría, porque no somos servicio. Servicio es atención a la persona. Pero como rectoría podríamos decirte que ha mejorado, porque antes, por ejemplo, los centros, nosotros tenemos aquí un segundo nivel. La red de salud pública tiene primer nivel, que son los CPN, los centros de primer nivel, donde deben entrar los pacientes por ahí. La provincia ha mejorado porque... Estas son las UNAP. Que son unidades de atención primaria. Eso es una estrategia que tiene un médico, una enfermera, promotores. Antes habían 2 o 3 centros de atención primaria y hoy día la provincia está cubierta 100%. O sea, para haber un centro de atención primaria deben haber mínimo 500 familias. Y hay lugares donde no hay 500 familias y ya está el centro. Por la necesidad y por la condición geográfica se la instalan el centro. Entonces, ya la provincia, por ejemplo, en la zona urbana ya está cubierta por completo. En la zona rural también. En Rancho Arriba, en La Ciénaga, la Sauyama, Nizao, Pinar, Corozo, Cercado, Los Martínez, en todo el territorio que abarca la provincia, pues ya está cubierto. O sea, las personas van ahí primero, si ahí no le pueden resolver el problema, entonces se manda al segundo nivel. Lo que necesitamos es fortalecer más el primer nivel de atención con equipos y medicamentos para que el hospital esté más desahogado, porque muchas veces van pacientes al hospital que se puede resolver en el primer nivel. ¿Hay algún tipo de luz que pueda vislumbrar a que tengamos en algún momento un hospital de tercer nivel? Estamos en eso. Esa fue una de las propuestas que le hicimos al senador actual,
en una reunión que tuvimos antes de las elecciones, que él estaba recogiendo las debilidades de salud. Hizo reunión con varios sectores, pero cuando nos tocó salud, eso fue una de las propuestas. Anudi te escucha. Exacto. Que la provincia tuviera un hospital de tercer nivel, porque hay muchas especialidades que están en el tercer nivel. Hay por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos que en un segundo nivel no está, que es en un tercero. Entonces aquí hay condiciones ya para que nuestra provincia la tenga, pero eso lo dejamos en manos de él, que nos dé la manito, que nos ayude en eso. Y él lo prometió. O sea, estamos tratando eso porque, como te decía, hay especialidades que no están aquí por eso mismo. Pero no hay otras que es por falta de personal, que tengo entendido que afectan mucho, pero es falta de personal, que las personas prefieren no personal, irse fuera. Porque los especialistas, por ejemplo, vienen al hospital, pero no están la semana completa. Entonces, a veces ocurre algo, un evento, y a veces hay que referirlo. Tenemos también algunas dificultades con la sangre, pero eso también se está resolviendo para... Es decir, que no hay suficiente... No, porque a veces en una emergencia no tenemos la cantidad necesaria, pero eso también se está en proceso de desarrollo de tener en la provincia ya. Tenemos un centro donde podemos enviar, pero a veces hay emergencias que hay que salir a buscarla, pero está dentro del plan de mejora de la provincia. Está eso, resolver esos problemas, pero con todo y eso, el hospital, los 2 hospitales, dan respuesta a la mayoría de los problemas que tiene la población. Siempre hay pacientes que se van al privado y que se van al segundo y tercer nivel privado, pero los 2, ahora mismo el Hospital Gregorio Alcántara fue remusado y tiene los especialistas. ¿Ese Rancho Arriba? Sí, en Rancho Arriba no se hacían cirugías, ya en Rancho Arriba se están haciendo, ya tiene todo el personal especializado ya nombrado por el Estado y ya ahí se hacen cirugías, que antes todo había que venir para acá, para Ocoa, y ya el hospital ha mejorado mucho, o sea, se ha fortalecido en el personal. ¿Y en qué está Sabana Larga? Sabana Larga tiene 3 centros de primer nivel de atención. Sabana Larga pide que se le haga un hospital. Eso está en estudio, pero el centro de atención primaria de Sabana Larga también está capacitado para dar respuesta porque tienen médicos asistentes que son médicos fijos ya y dan servicio 24 horas. ¿Cómo sería la diferencia en caso de que un ocoeño sea el presidente del Colegio Médico de Abogados? Tengo entendido que eso... De médicos. De médicos, ¿no es? Colegio Médico, dice sí, abogados. Sí, dice abogados. De médicos. De Colegio Médico Dominicano. Nosotros tenemos un médico que está aspirando ahora a la presidencia del Colegio Médico Dominicano, que es el doctor Santana, conocido como Santanita. Tenemos... sería de mucha importancia, de mucho valor que un presidente del colegio médico pues sea ocoeño, porque podemos conseguir muchas cosas que se nos pueden facilitar más, mejoría en el sistema. ¿Y usted aspira a algo más? ¿Algún puesto? No, yo actualmente yo soy vicepresidenta de la filial Ocoa del colegio médico, pero... Ya yo en el sector público, si así es que me pregunta, sí. En el sector público ya yo estoy en proceso de pensión. Ya yo pronto, quizá 1 mes o 2 meses del sector público ya yo me estoy pensionando, que ya tengo el tiempo, pero he seguido trabajando por amor al trabajo. Usted está pasada. Sí, por amor al trabajo he seguido, pero ya en este año salgo del sector público y me quedaré en el sector privado más al pasito ya, porque somos ya, tenemos ya que descansar. ¿Cuáles son las principales enfermedades que nos afectan cada año? Bueno, como provincia o como tenemos, por ejemplo, las enfermedades respiratorias agudas, el asma,
el asma bronquial, porque somos una zona como propia para las personas agarrar virus gripales siempre que hay contaminación. También tenemos las normales, diabetes, hipertensión arterial. Nos preocupan mucho los accidentes de tránsito, que somos pioneros en los accidentes, pero se está trabajando, hay un departamento de seguridad vial que está trabajando en educación y esperamos más ver los frutos más luego, porque también tenemos una meta en el público, en el sector público, de trabajar en las escuelas, porque los niños tú sabes que los niños captan mucho, y cuando a un niño le dicen hay que ponerse el casco o el protector o usar el cinturón, ellos a los padres se lo dicen: papá, ponte el cinturón. Sí. O mi nieto le dice a su papá, a mi hijo, a Luis: papi, tú vas muy rápido. Cuando él ve que va rápido, ¿tú ves? Entonces los niños captan mucho. Entonces vamos a trabajar con escolares, y en donde quiera que sea posible hacemos siempre campañas de seguridad vial con relación a la prevención de accidentes. Pero los indicadores de la provincia andan bien en salud. Estamos en temporada de lluvia. Ahora mismo vamos a pasar por Ernesto. Uno de las principales enfermedades también es la parte de la prevención del dengue. Sí. Que cada vez que viene esta temporada de lluvia hemos perdido bastantes vidas, principalmente infantes en los últimos años. ¿Cómo estamos tan preparados para esto? Bueno, mira, con relación al dengue, antes el dengue era temporal. Por ejemplo, era junio, julio, después de la lluvia, de mayo. Generalmente era mayo, junio, julio, los meses altos, pico de aparición de casos de dengue. Ya el mosquito vive con nosotros y el dengue es todo el año. Hay que pensar en el dengue durante todo el año, porque cualquier pacientico te llega en enero, febrero, marzo, cualquier época, hasta en diciembre, que antes, en diciembre uno no veía, muy raro, porque el frío como que los aminora, pero el Ministerio de Salud ha hecho en este año, porque se esperaban muchos casos de dengue, y desde enero se está trabajando en prevención. Allá como Provincial de Salud es prevención y educación. Nosotros allá desde enero se están haciendo jornadas de eliminación de criaderos, porque el mosquito se cría en el agua limpia y entonces tenemos que eliminar el mosquito. Si el mosquito es que nos pica, pues eliminar el mosquito, pero lamentablemente tenemos problemas con el agua. Eliminar el agua limpia. Eliminar el mosquito, ¿por qué? Porque a veces la gente acumula agua y en el agua limpia es que ellos se multiplican, ellos van a la orilla y ahí va la hembrita y pone los huevos y ahí se desarrollan los mosquitos. Entonces, con la dificultad que tenemos con el agua, las personas acumulan agua y guardan y tapan, pero no saben cómo almacenarla. Entonces el trabajo de nosotros es enseñar a la población que deben cambiar el agua periódicamente y no dejarla destapada, ponerle cloro en la orilla del tanque, en fin, se trabaja en eliminación. Hay un equipo en la provincial que trabaja en eliminación de criaderos y eso es constante de enero a la fecha, porque la fumigación, a la gente le encanta la fumigación, pero la fumigación es como el fracaso de la estrategia, porque la fumigación es el último recurso, porque tú fumigas hoy y a veces la gente te dicen, mire, pero fumigaron y ahora es que hay mosquitos, porque se mueren los que están en el aire, pero los que se están reproduciendo en el agua. Entonces cuando hay un caso de dengue, el hospital o los centros privados los reportan a la Provincial de Salud. Si ocurrió en esta calle, esa notificación debe llegar allá. Entonces allá el equipo viene y hace un rastreo por aquí, alrededor de la casa, 30 o 40 casas, y siempre encontramos criaderos de mosquitos. O sea, encontramos tanques con gusarapo, cubetas, cacerolas, goma. Entonces, este es el trabajo. Después que se eliminan los criaderos, entonces se hace una fumigación. Porque las personas, si no ven fumigación, no están haciendo nada. Hace poco el ayuntamiento, la nueva gestión de Fernando Castillo, hizo una limpieza general y se topó con un caso muy particular, que no sabía que en Ocoa habían acumuladores
una persona que era un acumulador tenía su casa llena de todo. Hábleme un poquito de ese caso si tiene conocimiento. Ese no sé a cuál te refieres. Al del el pueblo abajo, creo que las carreras, no, la de más abajo. Sí, porque tenemos personas, así hay en otro sector, que acumulan, por ejemplo, botellas, latas, gomas. Entonces, es muy difícil sensibilizarlo porque se enojan. Es igual que cuando tú vas a una casa y que es un caso de dengue cercano y tú encuentras un tanque, porque tú puedes tener tu casa con todo bien, pero yo al lado puedo tener llenar un tanque, dejarlo destapado e irme para Estados Unidos y dejar ese tanque 2 meses ahí. Ese tanque está lleno de criaderos de mosquitos, pero en tu casa está limpio. Entonces, a veces cuando vamos a la casa, que queremos, le explicamos que debemos voltear el tanque, no quieren. Hay gente que amenazan, usted me voltea ese tanque de agua y hay problemas, porque no tengo más, o déjeme echársela al baño, o déjeme aquello. Pero nosotros trabajamos con educación y con conciencia, con las personas, porque tenemos que cambiar, tenemos que desaprender para aprender, porque sabemos que es del agua limpia, vamos a trabajar con eso. Y pues como te decía, hay un programa desde enero a diciembre que no para. Si tú vas a la provincial, allá hay registro de cuántas jornadas se han realizado en el año. Allá está todo eso registrado. Y las estrategias que se están usando también. Se están usando ovitrampas, que es un material que le ponen y ahí que le llama como la atención, que tiene algo que los atrae. Y ahí son como unas cintas que le ponen algo, hay un adhesivo. Y ahí se ponen, hay 20 o 30 ovitrampas localizadas en la provincia y eso se recoge cada cierto tiempo. Entonces ahí se da cuenta, por ejemplo, si en el San Rafael esa ovitrampa tiene mucho huevo, mucho mosquito, entonces hay que trabajar ahí, porque ahí está circulando el mosquito. Y donde aparece un caso, por eso la notificación es obligatoria. Cuando yo veo un caso de dengue en mi consulta, yo tengo que notificarlo obligatorio en las primeras 24 horas, para que la Provincial de Salud haga su trabajo de prevención. Le preguntaba ahorita sobre casos negativos que le han pasado. Ahora me gustaría algunas anécdotas positivas. Bueno, positiva, mira, recuerdo hace muchos años que ese mismo médico Garavito, él se iba los viernes a su casa y yo estaba de servicio en la clínica y dejó un pacientico de sabana larga en fase premortem. Él inclusive me dejó firmada el acta de defunción, porque el niño estaba muy mal. Y él se fue y él me dijo, nada, cuando ya él dejó todo listo, trabajamos con el niño, trabajamos, y nos fajamos con él ahí. Bueno, el niño el lunes, digo yo, mire, el niño está vivo. ¿Cómo? Bueno, se salvó el niño. Y la abuelita, después, él ya es un hombre adulto, él vive en Sabana Larga, y la mamá iba a la clínica y me llevaba siempre cosas. Me decía, mire el muchacho cómo está, mire. Ella dice que yo lo salvé, pero es así, cosas bonitas, a veces que le dicen a uno, un paciente, por ejemplo, que tú le diagnosticas que tiene, por ejemplo, una apendicitis y que hay que operarlo y que ya tiene 2 días de centro en centro, y tú le dices, no, esto es una apendicitis, hay que referirlo, hay que operarlo. Son cosas, cuando tú logras ver que recuperas un paciente, pues es una satisfacción para nosotros, para todos los médicos es así. Entonces se retira, se queda en privado. ¿Usted no tenía un momento un consultorio en su casa? Sí, antes yo tenía... ¿Que se lo robó su hijo? Sí, me lo robó mi hijo, ¿no? Y otra cosa que tuve que quitarlo por la razón de que cuando tú trabajas en tu casa, a toda hora te iban tocando el timbre. Entonces, cuando comenzó el problema de la delincuencia, porque aquí eso no se veía. Aquí tú dejaba la puerta sin seguro y te dormías. Pero cuando comenzó el problema que desde la delincuencia, eso, a veces iban gente de noche y tocaban el timbre y yo tenía que llamar a los bomberos. Ay, miren a ver quién es que está allá afuera, porque no quería abrirle. Y en fin, los bomberos muy gentilmente me acompañaban en eso, pero
cuando tú trabajas en la casa es un poco difícil. Entonces, cuando comencé a trabajar en salud pública y tenía el consultorio, pues fui bajando hasta que lo eliminamos ahí. Siempre van gente a la casa porque no dejan de ir. No dejan de ir, siempre van, porque tú sabes que en los pueblos, como todo el mundo se conoce, si tú tienes un problema, pues tú, por ejemplo, vas a la casa, mire, usted me puede ayudar con esto, me puede resolver esto. Y uno, hay que resolver. Sí, eso es así, la parte de lo que usted decía, de que todo el mundo se conoce. Sí, entonces a veces hay personas que de noche a veces van allá. Usted por casualidad no tiene aquí un supositorio. Tengo el niño con fiebre y están todas las farmacias cerradas. Pero siempre uno da el servicio porque uno lo hace con amor. Y si tuviese que dar un mensaje final para las personas que nos están viendo, ¿cuál sería? Bueno, si es con relación a salud, lo primero que le diría es que tenemos que trabajar en prevención de enfermedades desde nuestros hogares. Tratar de evitar muchas enfermedades que son catastróficas y que terminan con la vida de uno. Por ejemplo, como los infartos, los accidentes cerebrovasculares, que son los derrames cerebrales, como la gente le dice. Tienen muchos factores de riesgo que a veces podemos nosotros mismos como personas disminuirlo. Por ejemplo, el estilo de vida saludable, el ejercicio. Cuando tenemos una condición familiar de hipertensión, comer saludable, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo crónico, el cigarrillo en exceso, el alcohol, muchos hábitos que nos provocan problemas. ¿Ves? Entonces, tratar de tener un estilo de vida saludable. Si te sientes algún problema que te afecta, que te esté afectando tu salud mental, pues acudir a la vía correspondiente. Existen vías telefónicas que son gratuitas, que te dan asistencia. Y en fin, buscar ayuda, porque a veces tenemos un problema que nos afecta a nuestra salud mental y nos encerramos y no buscamos ayuda. Entonces, cuando tú dialogas con otra persona, pues te das cuenta que no es tan grave lo que pasa, que para no tener términos como hemos visto en los últimos días, problemas graves de salud mental en madres y eso, y cuidar su alimentación, su vida propia y tener vida saludable. Muchísimas gracias a la doctora Carolina por estar aquí. Espero dure unos cuantos años más trabajando en la parte de salud. Y a ustedes, gracias por llegar hasta este momento del video. Nos vemos en un próximo episodio porque aquí estamos fluyendo.